viene el desafío, ustedes conocen la historia. El profeta agarró y vamos a ofrecer un altar, vamos a hacer un altar. Y en ese altar, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese será Dios. Y entonces los profetas de Baal tomaron el cordero, porque Elías dice: denle un cordero a ellos, me dan un cordero a mí, ustedes van a comenzar primero porque ustedes son más, yo solamente soy uno. Y entonces aquellos colocaron el holocausto, colocaron el animal y empezaron a clamar, a invocar a sus dioses. Y vemos a un Elías de este lado burlándose porque no había respuesta. Y gritaban y se cortaban y no había respuesta. Pero cuando le tocó a Elías, quiero resumir de manera de introducción para llevarlos a lo que Dios quiere decirnos hoy. Dice que Elías, cuando le toca su turno, dice que entonces Elías llamó al pueblo y le dijo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. El altar estaba arruinado. Y él tomó 12 piedras en representación del pacto. El pacto que Dios había hecho a Abraham acerca de sus hijos, acerca de la nación. Y dice que preparó luego la leña, cortó los bueyes en pedazos y puso la leña. Pero cuando llegó la hora de ofrecer holocaustos, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amén. Así es. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. El altar estaba arruinado. Y esta situación de que el altar de Jehová estaba arruinado y que por todo lugar, escuche bien, por todo lugar habían altares, pero adoraban un Dios falso. Usted cuando nosotros hablamos de adoración en el contexto de ellos, es que ellos se postraban a tierra, besaban, se humillaban, casi besaban la tierra porque adoraban esa deidad y dejaron de adorar al Dios verdadero y se fueron hacia lo pagano, y eso trajo tinieblas, trajo oscuridad, los cielos se cierran. Y el desafío viene porque Dios siempre va a llevar a lo más extremo para mostrarse, para revelarse, para que la gente se vuelva y reconozca cuál es el Dios verdadero. Altar, la palabra altar me llama la atención porque hoy en día nosotros somos la iglesia. Hoy en día nosotros adoramos, cantamos muchas veces, pero debemos estar conscientes de que hay algo, tiene que haber una relación para que mi adoración sea efectiva. Yo tengo que tener conciencia de quién es el ser que yo estoy adorando. Porque yo puedo estar adorando a algo que no es real. Y la Biblia me dice que ¿cómo vamos a invocar a aquel en el cual no hemos oído? ¿Y cómo vamos a creer en el cual no se nos ha sido anunciado? Nosotros somos llamados a conocerlo. Usted no ve a Dios, con sus ojos no lo ve. ¿O quién ha visto a Dios? La Biblia habla de algunos personajes que vieron partes de Dios
que Dios se le manifestó. Pero si Dios se le reveló a un pueblo con señales, prodigios y maravillas, y esas señales se las contaban los padres a los hijos, ¿por qué claudicar de tal forma que nos volvamos a otros dioses? Esto tiene que ver por una falta de revelación. La Biblia dice que Dios es espíritu. Amén. Amén. Dios es espíritu. Pero la comunión del Señor es con los que le temen. Escuche, con los que le temen, con los que tiemblan ante su palabra. Si tú no lo ves, pero te postras delante de Él, reconociendo que su palabra es verdad, que su palabra es viva, y empiezas a buscarle, Dios se te va a revelar. Dios se va a manifestar. Amén. Amén. Gloria al Señor. En Crónicas, segunda Crónicas, primera de Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo. Pero en el 7, cuando se está consagrando el templo, allí sucede algo extraordinario. Está Salomón frente a una gran multitud y dice que Salomón ora a Dios. Salomón hace una oración a Dios y dice la Biblia que desciende fuego del cielo. Si me pueden ayudar allí, primera de Crónicas. Primera de Crónicas 7:14. Ajá. Perdón, 7. 7:7. 7. 7. Los hijos de Isaacar. No, entonces segunda de Crónicas. Entonces acá. 7. Amén. Y cuando Salomón acabó de orar, el fuego descendió de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. Salomón oró. Está consagrando el templo. O sea, se está inaugurando el templo. Y él oró, ¿y qué sucedió? Descendió fuego de los cielos. Descendió fuego. Pregunto yo, ¿ese evento fue antes de Elías o después de Elías? Fue antes. Fue antes. Fue mucho antes de Elías. Porque David fue el primer rey y Salomón fue el segundo rey. Ahora, ¿qué pasó? Porque en los tiempos de Acac, del rey Acac, que es el tiempo donde se confronta Elías con la nación, ¿por qué había llegado a esta decadencia? Creo que en el 7:6, buscan en el 6, allí mismo, dice. Y los sacerdotes estaban sobre sus guardas, y los levitas con los instrumentos de música del Señor, los cuales había hecho el rey David para confesar al Señor, porque su misericordia es para siempre. Cuando David confesaba por mano de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba de pie, estaba en pie. Todo Israel estaba de pies. Gloria a Dios. En el 7:5 dice: y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Pregunto, ¿cuántos se estaba ofreciendo en el Carmelo? ¿Cuántos tenía Elías? Era un solo animal, ¿verdad que sí? Estaban en un monte y se iba a ofrecer un solo animal. Pero aquí en el tiempo de Salomón se está ofreciendo 22,000 bueyes y se estaba ofreciendo 120,000 ovejas.
Usted puede comprender la magnitud, lo imponente que era este sacrificio, lo grande que estaba sucediendo allí. O sea, nosotros en este tiempo estamos hablando de avivamiento. Y a veces nos motivamos con un cántico y nos motivamos porque haya un destello de Dios. Pero aquí era algo extraordinario y glorioso. La gente recibe milagros y se les olvida. El asunto no está en la manifestación y lo que pueda acontecer. El asunto es que Dios quiere trabajar y manifestarse en un altar. Y cuando nos trasladamos al Nuevo Testamento, encontramos de que nosotros mismos, de que tu vida, de que mi vida viene a ser a Dios un templo, un lugar donde Él quiere habitar, donde Él quiere manifestarse. Y por eso dice, presenten ustedes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en ofrenda, olor grato, que es vuestro culto racional. ¿Cómo está nuestro altar? Nosotros debemos reflexionar en cuando adoramos a Dios. Debemos estar conscientes de que no lo estamos haciendo de labios, que me oigan, o que quiero cantar bonito y me oigan. No. Porque Dios va más allá. Y usted quizás no canta nada. Pero si tu corazón es un corazón que quiere postrarse delante de Él en adoración, Él va a recibir eso como un perfume grato. Ahora, iglesia de Dios, quiero decirte que hay algo que ha pasado en toda la generación. Y hay una palabra clave que yo quiero que entiendas: decadencia. Diga conmigo, decadencia. Decadencia. Mire, la decadencia moral y espiritual ha acontecido en la historia muchas veces. Ha habido avivamiento, pero después de un gran avivamiento ha venido como un espacio donde, oye, el Señor como que lo deja, bueno, me le manifesté, vamos a ver si son fieles. Y entonces eso se ha repetido en el transcurso de la historia. Amén. Amén. Eso ha pasado en el transcurso de la historia, pero ahora como iglesia, tú y yo, Dios nos confronta. Dios te trajo aquí. Dios te trajo hasta aquí, quiere revelar su plan. Pero por ese amor que Dios tiene contigo, Dios te manda a decir en esta mañana, primero, que debes cuidar tu relación y no escuchar a espíritus de demonios. Ese es el primer punto que Dios te viene a decir en esta mañana. Debes cuidar tu relación y no debes escuchar a espíritus de demonios. La Biblia dice que en los postreros días muchos apostatarán de la fe. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué les pasó a la gente en la antigüedad? Se dejaron llevar por los falsos dioses. Hoy en día hay espíritus engañadores. Hay doctrinas demoníacas. Y Dios quiere protegerte en esta mañana. Tú debes analizar tu condición. Constantemente debes reflexionar en cuanto a tu condición delante de Él. ¿Para qué? Para purificarte, para limpiarte, para presentarte delante de Él aprobado. Amén. Amén. Debes cuidar tu relación. No prestes tu oído. Y ahorita tenemos con el tema de la tecnología, el teléfono. Tú vas a abrir, tú buscas algo, quieres escuchar una prédica cristiana, una canción, y te vas a encontrar con mensajes donde aparentemente
quizás si le prestas atención, te van a poner a dudar sobre las escrituras. Te van a poner a cuestionar acerca de la fe. Miren, con mucha tristeza tengo que decir, hay un joven llamado Jodá. ¿Lo han escuchado? Ese muchacho nació en el Evangelio. Ese muchacho creció en el Evangelio. Ese muchacho fue a un programa de televisión y cantó canciones cristianas porque él tenía una identidad. Porque si tú vas a un programa secular y cantas canciones cristianas y eres cristiano, y allá se cantan puras, entonces él mantuvo la identidad delante de toda una audiencia. Pero este muchacho, es más, hubo una canción que me impactó de él, Muéstrame tu gloria. Esa canción es impactante porque habla de que los hijos de Elí, los que ministraban en el templo, estaban haciendo lo malo. Pero en esta canción él está diciendo, muéstrame tu gloria. Y uno ve la canción y uno siente de que llegaba, ¿sí o no? O llega, la letra llega. Pero cuando uno ve el transcurrir del tiempo, este muchacho fue marcado. Diga conmigo, marcado. Este muchacho fue influenciado por un sistema. ¿Dónde está el altar? ¿Qué pasó con el altar de este joven? Y no es que lo estoy condenando, yo no lo estoy condenando. Porque el amor de Dios es tan grande que puede ser que Dios le permite y al final se encuentre y el testimonio sea mayor. Pero el altar, ¿qué pasó con su altar? Yo conozco, no es que me lo contaron, conozco, hija de pastora, nació toda 15, 16, desde los 15 años, toda su vida nació en el Evangelio. Pero hoy, el día de hoy, creo que tiene 23, 24 años. Hoy se vende por páginas. Hoy ofrece su cuerpo por las páginas. ¿Dónde está ese altar? Esta mañana abrí un momento el Facebook y me encontré una muchacha que vi también crecer en el Evangelio, de la iglesia donde yo nací. Y la vi así como usted. Y me dolió mucho en mi corazón verla con una pareja. Nació en el Evangelio. ¿Dónde está el altar? ¿Dónde estuvo el altar? Una maestra de la palabra que también conozco, maestra de la palabra, años, muchos años, tantos años que a mí me sorprendía porque yo a veces estaba cerca de ella y cuando el pastor decía vamos a leer y empezaba a leer, ella recitaba las lecturas, se sabía todos los versículos de memoria. ¡Wow! Tremendo. Hoy por hoy está de William Mario Branham. Entonces Dios, hoy ustedes están acá en comunidad, pero Dios te quiere separar del mundo, de las corrientes. Entonces no prestes tu oído, tú no debes prestar tu oído a lo que dice la tendencia. No, que hay profetas por todos lados, que hay apóstoles por todos lados, que lo que está diciendo el mundo. Presta tu oído a lo que Jesús dice. En segundo lugar, Dios te dice, no te dejes influenciar. No te dejes influenciar. Primera de Juan 2, 16, 17 dice,
Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién permanece? ¿Quiénes permanecen? ¿Quiénes permanecen? Los que hacen la voluntad de Dios. El enemigo puede ver cómo está nuestro altar. El enemigo no tiene poder contra los hijos de Dios. Si tu altar está encendido en fuego, ese es como uno, igual, de la misma manera, está el fuego allá y yo me puedo acercar, pero usted, los que hacen, prenden mucha leña, yo para eso no sirvo mucho, se me apaga. Pero cuando usted está en un candelabro allí, usted lanza, ¿verdad que sí? Porque se quema. Si usted está prendido en candela, ¿qué va a pasar? Satanás no va a poder. No puede. No se puede acercar a ti porque se quema. Entonces, pero debemos tener claro que estas cosas vienen, esta influencia viene, esta tentación viene. Mira, cantas bien, tienes una voz parecida a no sé qué, y te pueden ofrecer dinero. La vanagloria de la vida. Hoy en día, el mismo enemigo, a través del teléfono, ¿qué hay en el corazón del hombre? El hombre quiere figurar. El hombre quiere que recibir elogios, sentirse bien. Oye, es importante. Ahorita cualquier cosita, hasta ridícula, hay una persona famosa. ¿Sí o no? El gordito que sale moviendo la barriga con las cosas esas de la comida se hizo popular. Pero entonces el enemigo busca todas las estrategias para mantener a uno en la vanagloria, o yo soy popular, o distraído. Y eso te va sacando, y tu altar va menguando. Paso más tiempo en el teléfono que en la presencia de nuestro Dios. Yo antier cumplí años, 41. Entonces, no pude. Me mandaron muchas felicitaciones, muchas, y yo estaba ocupado en los negocios de mi padre. Ayer en la noche que estaba respondiendo, yo, oye, gracias, disculpa. Ayer empecé a responder. Y como a 3 personas, mi esposa, respóndele, dile así el día de mi cumpleaños. Pero hay algo más importante. Pero la distracción, el constante, ¿cómo le diría? El constante declive moral, espiritual, bombardea la iglesia. La misma sociedad corrompida hace que tú te sientas, oye, que te confronta. Y no solo eso, sino es que nosotros antes éramos esclavos, antes estábamos atados. Y entonces el enemigo usa esas herramientas para que nosotros volvamos atrás. Amén. Gloria a Dios. Hay una decadencia espiritual y una decadencia moral. ¿Ah? ¿Cómo adoramos a un Dios que no vemos? ¿Cómo adoramos a un Dios que no vemos? Lo decía al inicio.
¿Cómo adoramos a un Dios que no vemos? Cristo dijo algo y se molestó cuando los discípulos le preguntan: Señor, pero muéstranos a Dios y nos basta. Muéstranos al Padre y nos basta. Y él se molestó. Dice: tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Pregunto, iglesia, tú eres un altar. Cuando tú llegaste acá, todos aceptaron al Señor. Amén. Cuando usted hizo la oración de fe, ¿a quién le dio entrada en su corazón? A Jesús, ¿verdad que sí? Si Jesús habita en ti, si el Espíritu de Dios habita en ti, ¿cómo deberíamos estar nosotros? ¿Cómo debería estar usted y cómo debería estar yo? ¿Qué se debería manifestar en nosotros? ¿Cuál debería ser la respuesta ante el Padre de todas las situaciones que se puedan presentar? Si en ti habita Jesús, quiere decir que tú vas a buscar lo que la palabra de Dios está indicando para guiarte. ¿Verdad que sí? Para poder caminar. Y vas a andar en obediencia. Y vas a manifestar una verdadera oración porque Jesús está en ti. No estoy hablando de la hipótesis, o no estoy hablando de que yo soy cristiano. Estoy hablando de que verdaderamente Jesús habita en mí. Porque la iglesia, las iglesias, las comunidades donde nos reunimos, hay muchas personas que en la emoción desean adorar a Dios, pero Jesús no está dentro de esas personas. Y los altares están vacíos, están arruinados como en los tiempos de Elías. Y entonces es tiempo de entender ¿cómo le diría? Lo extraordinario, lo grande que es recibir la palabra en nuestro espíritu para poner en acción. Nosotros a veces no le damos el valor a lo que Dios dice. Si le diéramos el valor a lo que Dios dice, lo que continuamente se ministra en la iglesia, lo que usted lee en la palabra, verdaderamente estuviéramos en otro nivel, estuviéramos de gloria en gloria. Señales, prodigios y maravillas se manifestaran. El problema no ha sido Dios. El problema muchas veces hemos sido nosotros por no creer, por nuestra dureza del corazón. Pero Dios habla a las iglesias. Aquí viene un pastor y le dice 7 códigos para ser prosperado. Te desatan tantas cosas que se dicen hoy en día, que se desatan códigos, reglas. Pero somos oidores olvidadizos. Se nos olvida lo que Dios nos dice. Hay un pan fresco en esta mañana que te dice: mira, hay un altar, tú tienes un altar, pero debes avivar, como le dice Pablo a Timoteo: mira, joven, aviva el fuego del don que hay en ti. Amén. El don de Dios que hay en ti, avívalo. ¿Y qué es avivar? No lo dejes apagar. O sea, se encendió un fuego y ese fuego no se puede apagar. No se puede apagar. Pero llegamos a la iglesia con el fuego, enamorado de Dios, y nos ha pasado a muchos. A mí me ha pasado, donde después me desanimo. Hay muchas cosas que pueden pasar y no busco al Señor como lo buscaba antes. Empiezo a decaer. Al principio: ¿cómo está, hermana? Bendecido, prosperado y en victoria. Gloria a Dios, y en el fuego. Y después pasó el tiempo
¿Cómo está, hermana? Como a la patilla, por el suelo. Nos podemos sentir así. Pero Pablo dice a Timoteo, aviva el fuego. O sea, tienes un altar, avívalo, no lo dejes apagar. Que nada del mundo te pueda borrar tu alabanza y tu adoración. ¿Cómo es posible que unos hombres, después de haber predicado el evangelio, haberle dicho a una mujer, sé libre, y la mujer fue libre, y entonces porque tenía espíritu de adivinación, y los apóstoles vieron, y la multitud siguieron, y entonces se movió un alboroto, y entonces agarraron a estos hombres de Dios que habían ministrado una liberación, y lo metieron en la cárcel, le dieron una tremenda paliza, y lo metieron en la parte más fea de la cárcel, en el cepo, les amarraron grillos y lo pusieron allí, todo reventado. Y estos hombres, centrados en lo que Dios quería hacer, adoraron a Dios, empezaron a cantar a Dios, empezaron a adorar a Dios en la cárcel. Yo no sé qué canción cantaron, no sé. De pronto cantaban, cuando alzo mis manos, con los grillos, tú me das la victoria. Cuando canto para ti, hay libertad. Y tembló. Tembló. Y las puertas se abrieron. No había luz. ¿Y por qué usted cree que los malandros que estaban allí presos se quedaron en la casa? Esa gente toditos estaban tocados por Dios. Ellos sabían que algo aconteció que no era natural y se quedaron allí porque ellos estaban confundidos. Oye, pero ¿cómo esta gente? Porque ellos no sabían lo que había pasado afuera. Ellos vieron que trajeron a unos golpeándole, mira, y esto, pan, y nos metieron para allá y empezaron. Después al rato escuchaban que cantaban y después un terremoto. El carcelero agarró y se iba a quitar la vida porque no vio a nadie, estaba oscuro, se escaparon todos, se iba a quitar la vida. Y el apóstol desde allá, en la oscuridad, le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Entonces, en un día, liberación de una mujer, en ese mismo día van presos, en la noche lo tienen allá, están cantando. Un hombre se va a suicidar. El apóstol le dice, ve el propósito de Dios, no lo hagas. Aquella persona, temblando delante del apóstol, esta persona le había maltratado. Temblando delante del apóstol, dime, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree tú y tu familia será salva. Tú y tu casa serán salvos. Esa misma noche salió de la cárcel, fue a la casa de ese personaje, le predicó la palabra, se bautizaron todos. En esa misma madrugada se bautizaron todos. Y en la mañana llevaron al apóstol nuevamente a la casa. ¿Cómo estaría ese altar de ese apóstol? Vienen a buscarnos presos o cualquier situación. A veces nosotros reaccionamos ante una situación de la forma que no deberíamos reaccionar, porque reaccionamos en la manera lógica y humana como cualquiera debe reaccionar ante la pérdida de un ser querido, ante cualquier situación. Pero nosotros, como David podía decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cómo podían vivir esta gente en ese nivel? Pero ahora la iglesia tiene otro nivel. Diga conmigo, otro nivel. Otro nivel. La iglesia tiene otro nivel, porque este altar representaba un sacrificio visible, humano, porque había una preparación de un cordero sin defecto y la cosa, y se presentaba
Pero hoy en día ese altar se transforma en tu corazón. Y Dios dice que habitaré en ellos. Le dice a la iglesia, voy a habitar en ustedes. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios es que el tabernáculo de habitación eres tú y yo. Por eso Él puede decir a usted, a los discípulos, me conviene que a ustedes les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar un consolador. Y entonces ese Espíritu de Dios es el que te da la garantía de que tu altar se permanezca en el fuego, permanezca encendido, permanezca conectado con Dios. Es a través del Espíritu Santo donde el hombre se conecta con el Dios del cielo. Y tu espíritu, el Espíritu intercede en nuestro espíritu delante de Dios. Tenemos que tener conciencia de que no podemos servir a Dios superficialmente. Si servimos a Dios superficialmente y no le buscamos, vamos a vivir superficialmente. Y cualquier cosa puede pasar y nos puede sacar del camino. Y lo que Dios tiene contigo es tan extraordinario y tan grande que si tú buscas, Señor, dime qué don me has dado. Señor, dime para qué me llamaste. Señor, yo quiero conocerte. Señor, quiero manifestación. Señor, revélame tu palabra. Señor, no quiero estar más vacío. Señor, me siento vacío, pero quiero vivir en el fuego. Quiero vivir en la dimensión. ¿Qué va a hacer Dios? Se va a manifestar. Porque el anhelo de Dios es que tú le conozcas. El anhelo de Dios es que Él quiere guiarte, que no te equivoques. Tomamos la decisión de nosotros, pero si le decimos Dios, los profetas, oiga bien, David, que era conforme al corazón de Dios, él consultaba a Dios. Y una vez no consultó a Dios y trajo calamidad para su pueblo por un censo que no era de Dios y lo hizo. Pero esta gente consultaba a Dios, consultaban a los profetas, que subiremos, pelearemos. Pero hoy en día, teniendo nosotros al mismo Espíritu dentro de nosotros, lo contristamos, lo apartamos. Las decisiones, parece mentira, pero a veces las decisiones más importantes es las que nosotros mismos tomamos. Y no es esperando el Señor, el sí del Señor. Entonces, lo que tiene para tu casa es extraordinario y poderoso. Pero el altar tiene que arder, ministro. No se puede. No, empezamos en un nivel. Y Dios conoce a todas las iglesias. Todas las iglesias, todas. Todas las iglesias las conoce el Señor. Pero hoy Dios le dice a esta iglesia que independientemente de las cosas que puedan estar pasando, escuche bien, ustedes están dándole la base. Esta es la base de esta congregación, ustedes. La base de esta congregación, junto con sus pastores. Y se tiene que consolidar una iglesia llena del Espíritu de Dios. Una iglesia guerrera, con identidad. Una iglesia que le ponga freno a las tinieblas. Que no pueda penetrar sus hogares. Porque Dios y usted tienen una llama allí. Hay una comunión. Una comunión con el Señor. Donde la falsedad no va a entrar. Donde usted se va a presentar delante de una gran multitud y va a hacer que los corazones de esas personas reconozcan que hay un Dios verdadero por causa de tu fidelidad, por causa de tu relación con Dios. No es fácil un solo profeta desafiar un poco de gente, pero este hombre estaba entendido. Este hombre no improvisó. Este hombre oró al Señor: por lo que tú me has dicho que hiciese, Señor, yo te pido que respondas. Y él no quedó en vergüenza. No quedó en vergüenza.
Y la Biblia me dice a mí que en la antigüedad, desde la antigüedad, Dios habiendo hablado por muchos hombres, no se ha levantado uno mayor que Juan. Dice que Juan el Bautista, como profeta, era mayor, no se había levantado uno mayor que Juan. Pero Cristo dijo, pero yo les digo que en el reino, el más pequeñito de ustedes, mayor que Juan es. El más pequeñito en el reino, mayor es que Juan. ¿Y por qué mayor que Juan? Porque en el Pentecostés hubo un mover y hubo una gloria y hubo un cumplimiento para los hijos de Dios. Vino la manifestación de su Espíritu Santo y esto no tiene límites. Óyelo bien, esto no tiene límites. Esto no tiene límites. Por eso a los hijos de Dios, por eso a ti, iglesia, que tienes un altar, que tú te sientes que quizás tu adoración no llega, o te sientes vacío, tú tienes una promesa y esta promesa es para todo el que cree. Tú tienes que tener en consideración de que, yo sí entregué mi vida a Cristo, pero que Dios dio una palabra, le prometió que el Espíritu vendría sobre todos los que creyesen en esta promesa. Es para todos, no era nada más para el apóstol o para los apóstoles. Hoy le damos la preeminencia, muchos le dan la preeminencia, la importancia a un hombre. No es que viene el profeta, es que viene fulano de tal, y es que Dios tiene una gran bendición y es para ti, para que vivas en la dimensión del Espíritu de Dios. Esto es poder de Dios. Y no hemos entendido, iglesia, el poder que hay en nuestras manos. El poder que tienes tú, la autoridad que tienes tú, la autoridad. Por eso Jesús le dijo, vayan en mi nombre, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, cosas mayores harán en mi nombre. Cosas mayores. Pero ese poder a veces lo tenemos como algo abstracto. Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y ya. Espíritu Santo, un amigo. El Espíritu Santo es la llama que enciende tu altar. Y tú no la puedes dejar apagar. Si no, puede suceder como cualquiera de estas personas que nacieron en el camino, pero apostataron de su fe. Y ese es el espíritu que obra en este tiempo, la apostasía. Querrá el enemigo sacar a algunos de acá, y Dios quiere cuidarte. Iglesia, Dios te quiere proteger. Dios quiere mostrar su propósito para contigo. Y voy cerrando. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces tu propósito, se te revela el propósito, tú vas a marcar tu vida. Dios va a marcar tu vida, pero tú vas a marcar el destino de toda tu generación. Y hay muchas, y te voy a poner una carga. Porque tú ves este número. ¿Cuántos somos aquí? 10, 15. Pero las vidas que van a ser anexadas a la iglesia, los que van a creer por causa de tu predicación, lo que el Espíritu va a traer, pero va a ser a través de ti. O sea, tú eres la puerta. Dios está permitiendo, la puerta visible es tu testimonio, es tu vida, es tu altar encendido. La gente va a reconocer verdaderamente esta mujer es una mujer de Dios, y yo tengo una necesidad y voy a correr a la casa de esa mujer porque ella va a orar por mí y ella puede sacar este espíritu que me está perturbando, que no sé qué hacer, por causa de tu comunión.
joven que estás aquí, Dios te llamó para que fueses luz en medio de la juventud. Tú no eres cualquier joven. Tú tienes una autoridad delegada del cielo para ser un Sadrach, un Mesach y Abednego de este tiempo. Donde no se va a doblegar ante el sistema, sino que va a mostrar al sistema cuál es el Dios verdadero. Y no me voy a postrar ante el sistema, porque conozco a mi Señor. Porque hay algo que arde dentro de mí, que es superior a la tentación. Y la tentación va a llegar, pero no va a poder, porque hay una llama, un fuego, algo que está dentro de mí, que no va a permitir, y que aún va a hacer que los que me estaban tentando, que los que están observando, van a decir verdaderamente, este muchacho antes fácilmente hacía esto, pero ahora tiene dominio propio. Así es. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, poder. Te dio un espíritu para que tengas poder, amor y dominio propio. Amor, porque Dios quiere, iglesia, que tú andes en el nivel que Cristo anduvo. Cristo está dentro de ti y tú vas a ver a los demás con ese amor. Son almas que están vacías, que están de continuo mal, que es una generación. Estamos en los postreros días y la Biblia habla de este postrer tiempo. Pero esta generación, y no lo digo en la emoción, te digo a ti, tú como generación, Dios te llamó a ti para que seas luz en medio de las tinieblas. Amén. Quiero que le suban un poquito a la adoración y vamos a orar a Dios.